No todo el mundo da a su mascota el amor que necesita. Muchos olvidan que, detrás de 4 patas y una mirada silenciosa, hay un corazón que siente, que sufre y que ama. Touga era la prueba viviente de ello. Un perro leal, de ojos marrones y alma pura, atrapado en las manos equivocadas. Josías, su dueño, era un hombre amargado, consumido por la culpa y la ira que le había infligido la vida. Hace unos años, tenía todo lo que un hombre podía desear. Una esposa cariñosa, una hija pequeña llena de alegría y un hogar que irradiaba paz. Pero el alcohol se convirtió en su refugio. Una noche lluviosa, borracho al volante, Josías perdió el control del coche. El accidente le arrebató lo que más amaba. Su mujer y su hija murieron en sus brazos, entre gritos y sangre. Desde ese día, el hombre dejó de vivir. Pasó a sobrevivir, cargando con un dolor que se convirtió en odio y autodestrucción. La casa donde antes resonaban las risas se convirtió en una tumba silenciosa, y Touga, el perro que quedaba en ese hogar, pasó a ser el blanco del tormento de Josías. Veía en el animal un espejo de la vida que había perdido, un recordatorio del amor que había destruido. Y cuanto más leal se mostraba al perro, más lo castigaba Josías. Azotes, insultos, hambre, días encerrado en una jaula sin ver la luz. El hombre se emborrachaba todas las noches y descargaba su ira en el único ser que aún permanecía a su lado. Sus amigos, igualmente perdidos y borrachos, se unían a las crueldades, riendo mientras el pobre Touga lloraba en silencio, con el cuerpo cubierto de heridas. Pero dentro de Touga había algo que ni el látigo ni el hambre pudieron destruir: el instinto de sobrevivir. En su mirada apagada aún ardía una llama, una silenciosa esperanza de libertad. Y una noche fría, en medio de la oscuridad y el sonido lejano del viento, el perro vio la oportunidad que esperaba. La cerradura de la vieja puerta cedió y Touga corrió sin mirar atrás. Corría con el cuerpo débil, pero con el corazón enfurecido. La luna iluminaba el camino y el sonido de sus pasos apresurados resonaba en la tierra húmeda. El perro huía del infierno, sin saber que el infierno aún lo acompañaba por dentro. Durante meses, Touga sobrevivió en las calles. Rebuscaba en la basura, bebía el agua sucia de las alcantarillas y dormía a la intemperie. La gente lo miraba con repulsión. Nadie recordaba que ese perro había tenido un dueño, un hogar, y que lo único que quería era un gesto de cariño. El tiempo pasó y Touga dejó de ser solo un perro callejero. Su mirada, antes tierna, se había vuelto sombría. El hambre se había transformado en fuerza y el miedo en furia silenciosa. Las noches se volvieron frías y sangrientas. Los gatos desaparecían y se encontraban huesos esparcidos por los callejones. Algo dentro de Touga se había despertado, algo que ya no era solo animal, era algo más. Una noche, el pueblo se sumió en un silencio extraño. El viento parecía susurrar el nombre que todos habían olvidado: Touga. Josías, ahora más viejo, más enfermo y aún más amargado, vivía solo. Su patio seguía vacío, pero a veces juraba oír el sonido de uñas arañando la madera, el eco lejano de un gruñido. Pensaba que era cosa de su imaginación, pero el miedo comenzó a crecer como la mala hierba. Los perros del vecindario ladraban a la nada y los cuervos se posaban en el tejado de su casa, observándolo con ojos hambrientos. Hasta que una madrugada, al salir al patio, Josías encontró huellas en el barro, demasiado grandes para un perro común. Y junto a ellas, una cuerda rota, la misma con la que antes ataba a Touga. Esa noche, el silencio se convirtió en un grito. Touga había vuelto. No era el mismo perro, sino algo que el sufrimiento había moldeado en las sombras. Su cuerpo era esbelto, pero imponente, cubierto de cicatrices que brillaban bajo la luna. Esta vez, la venganza comenzó en silencio. Touga no fue directamente a por Josías, sino que hizo justicia con sus propios colmillos, cobrando el dolor que le habían infligido todos aquellos que un día lo maltrataron. El primero en sentir el peso de la furia del perro fue Anselmo, uno de los antiguos compañeros de borrachera de Josías.
Aquella madrugada, se tambaleaba borracho hasta el patio para orinar detrás de un muro. La noche era densa y la luz de la luna apenas atravesaba las nubes. Fue entonces cuando oyó un leve crujido entre los arbustos, seguido de un gruñido profundo que le heló la sangre. Anselmo intentó encender un cigarrillo, pero la llama del mechero reveló, por un instante, dos ojos rojos y fijos. No hubo tiempo para gritar. Touga saltó de las sombras como una bestia liberada del infierno, hincando los dientes en la garganta del hombre. El sonido que siguió fue el de carne desgarrándose y huesos rompiéndose. El cuerpo cayó al suelo, convulsionando, mientras la sangre se derramaba por la tierra seca. Touga permaneció allí unos segundos, observando el cuerpo inmóvil, con el pecho jadeando de odio contenido. Luego desapareció en la oscuridad, moviéndose como un fantasma entre las sombras de la aldea. Los cuervos comenzaron a cantar en agonía, y el viento trajo consigo un olor metálico a sangre. Dentro de la vieja casa de Josías, la luz de una lámpara parpadeaba en el pasillo. El anciano y dos de sus compañeros, aún despiertos, seguían bebiendo, ajenos a lo que sucedía fuera. La puerta trasera se abrió sola, chirriando lentamente, como invitando al mal a entrar. Touga avanzó silenciosamente, con las patas mojadas dejando rastros de sangre en el suelo de madera. El sonido de los vasos chocando, las risas ebrias y la botella de vino siendo servida enmascaraban la aproximación de la criatura. Uno de los hombres, Raúl, se levantó para ir a la cocina. No sabía que ese sería su último sorbo de vino. En cuanto abrió la botella, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El ambiente se volvió pesado y el silencio pareció engullir todos los sonidos. Cuando se dio la vuelta, Touga ya estaba allí, parado en la penumbra, con los ojos llameantes y el cuerpo cubierto de cicatrices. Raúl dejó caer la copa, pero el estallido del cristal fue ahogado por el sonido de un feroz salto. El perro se abalanzó sobre el hombre, derribándolo con un impacto brutal. Sus mandíbulas se clavaron en el cuello, desgarrando carne y venas en un solo movimiento. El grito de Raúl resonó por toda la casa, interrumpido por un gorboteo ahogado. Josías se levantó asustado, tirando la silla hacia atrás, y corrió hacia la cocina, pero lo que encontró le hizo retroceder horrorizado. El cuerpo de su amigo yacía en el suelo, con el rostro irreconocible, sangre esparcida por las paredes, y en el centro de la cocina, Touga levantaba lentamente la cabeza, con el hocico ensangrentado, mirándolo fijamente. En esa mirada ya no había bondad ni inocencia. Era la mirada de alguien que había conocido el infierno y había decidido traerlo de vuelta. Touga comenzó a caminar hacia el hombre al que un día había llamado amo. Josías, tembloroso, cayó de rodillas, incapaz de moverse, sintiendo su corazón latir como un tambor desesperado. Y entonces se dio cuenta, todo el odio, todo el dolor, cada grito y cada latigazo, habían vuelto a él en forma de bestia. Y esa noche, el sonido que resonaba en el pueblo ya no era el de copas ni el de risas ebrias, sino el sonido profundo y vengativo de Touga, el perro que regresó del abismo para hacer justicia con sus propios colmillos. Sus ojos ardían en rojo y el aire a su alrededor olía a hierro y venganza. Josías intentó correr, tropezó, suplicó, pero la criatura a la que antes llamaba animal ya no entendía la piedad. El sonido del látigo resonó por última vez, no en las manos del hombre, sino en los dientes del perro. Y en aquella madrugada, el viento se llevó consigo el último grito de Josías, mezclado con el aullido de Touga, un aullido que se extendió por la aldea como una maldición. Los dientes se clavaron profundamente en el cuello del hombre, desgarrando carne, venas y remordimiento. La sangre brotó, caliente y espesa, cubriendo el hocico de Touga, que permaneció inmóvil durante unos segundos, mirando el cuerpo sin vida caer al suelo. La venganza se había consumado, pero no estaba completa, porque Touga no había olvidado. En lo más profundo de su mente, un antiguo recuerdo latía como una herida abierta. Rui, el hombre que más se divertía con su sufrimiento. Era el más cruel del grupo,
el que se reía mientras Josías lo azotaba, el que le tiraba piedras y lo llamaba demonio de 4 patas. Rui no solo lo torturaba, sino que un día, en plena madrugada, fue él quien lo quemó con un cigarrillo, diciendo que quería ver si el animal sentía dolor. Touga lo sintió y nunca olvidó su rostro. Ahora, mientras el viento soplaba fuerte y los cuervos volaban en círculos por el cielo nocturno, el perro levantó su hocico ensangrentado y olfateó el aire. El olor de Josías aún impregnaba las paredes, pero detrás de él había otro aroma, lejano, casi olvidado. El olor a tabaco, sudor y metal. Touga se levantó lentamente, con los músculos tensos y la mirada firme, y caminó hasta el camino de tierra. Cada paso era un eco del pasado. Sabía a dónde debía ir. Su instinto lo guiaba, como si el mismo infierno le mostrara el camino. Rui ahora vivía lejos, en un pueblo costero, a muchos kilómetros de allí. Trabajaba en un astillero y juraba haber dejado atrás la vida de vicios y violencia. Allí nadie sabía quién había sido ni lo que había hecho. Pero por la noche, mientras bebía solo, a veces oía un aullido lejano, que venía de la nada y le hacía estremecerse. Se reía para disimular el miedo, diciéndose a sí mismo que solo era el viento. No sabía que el viento ya traía su nombre. Pasaron los días y Touga seguía el rastro. Dormía poco, comía lo que encontraba. Sus ojos, antes de un dulce color marrón, ahora ardían en rojo vivo, como brasas encendidas. Sus patas arañaban el suelo, su cuerpo cubierto de cicatrices se movía con una fuerza sobrenatural. El mundo parecía encogerse ante él, y con cada kilómetro recorrido, la rabia crecía. Touga ya no era solo un perro, era la encarnación del dolor olvidado, el peso de cada lágrima derramada, el reflejo del sufrimiento que el hombre había dejado esparcido por la tierra. En una madrugada brumosa, mientras Rui salía de casa para ir al trabajo, oyó el sonido de algo rozando las tablas del muelle. Un gruñido bajo, casi humano, resonó entre la niebla. El olor a sangre y óxido llenó el aire. Miró a su alrededor, temblando, tratando de encender un cigarrillo, pero sus manos no le obedecían. Un segundo aullido rompió el silencio, más cercano, más frío, como si viniera de dentro de su propia mente. Touga estaba allí. Lo observaba entre las sombras, con la mirada de quien ha esperado demasiado tiempo. No había prisa, solo destino. La caza había comenzado de nuevo. Y el último hombre que se atrevió a reírse del sufrimiento de un perro inocente estaba a punto de descubrir que el pasado nunca muere, solo aprende a morder más profundamente. El hijo mayor de Josías salió a hablar con él, pero vio a un perro furioso mirando a lo lejos, y era Touga. El chico le dijo a Josías: «Padre, ¿de quién es este perro?». Y cuando Josías mira a Touga, intenta recordar quién es. Y cuando lo recuerda, le dice a su hijo que vaya a buscar el arma. Pero Touga, sin querer perder tiempo, corre tras el hijo de Josías para evitar que coja el arma. Y cuando Touga alcanza al chico, le hunde los dientes en el cuello con mucha furia, mirando a Josías con mucha rabia. Josías se arrodilló y le pidió a Touga que no matara a su hijo. Pero Touga no tuvo piedad, torturó su cuello delante de Josías. Y luego caminó lentamente hacia Josías, le lamió la cara, con sangre chorreando por el hocico. Josías le dijo a Touga: «Entiendo tu ira, por eso acepto mi fin». Touga, sin dudarlo, hincó sus dientes en el cuello de Josías, sacudiéndolo sin piedad, y lo dejó morir, perdiendo mucha sangre. Touga no descansaría, porque la venganza, al igual que el dolor, tiene olfato. Desde entonces, cuentan los pocos que aún se atreven a pasar por ese camino, que por la noche se oye un gruñido procedente de la maleza, seguido de pasos ligeros y respiración jadeante. Dicen que Touga aún vaga por allí, custodiando la tierra donde sufrió, cazando no por hambre, sino por justicia. Y que todo aquel que maltrata a un animal está destinado a oír, una noche, el sonido de garras arañando su puerta, anunciando el regreso del perro olvidado. Touga no murió, solo aprendió lo que es ser humano.